es uno de los lemas incluso de IYF. El cambio es uno de los pilares de las columnas con las que IYF trabaja con los jóvenes, y es muy importante saber explicar a ellos por qué ellos necesitan un cambio, por qué cualquier persona incluso necesita un cambio en su vida, ¿verdad? Y toda la naturaleza está en constante cambio. Es algo natural, algo que fluye dentro de la naturaleza. Y el ser humano no es la excepción. Una persona también puede cambiar. La respuesta es sí, ¿no? Cualquier persona debe y tiene que cambiar. Pero la pregunta es cómo puede cambiar. ¿Cómo podemos experimentar el cambio, verdad? En nuestras vidas, en la vida del joven, ¿cómo puede haber un cambio? Un cambio no negativo, ¿verdad? Sino un cambio positivo, una mejora continua, que el joven cada vez se sienta más fuerte, más feliz, con más esperanza. ¿Cómo puede experimentar el joven ese cambio? Bueno, el cambio no se genera exteriormente. Es lo primero que nosotros debemos saber. El cambio no se produce, no se genera con lo exterior. ¿Sí? Yo no puedo cambiar mi vida exteriormente. Siempre tiene que haber un cambio o uno del interior. Antes de cambiar exteriormente, antes de que mi vida cambie, primero debe haber un cambio interno, un cambio en el corazón. Y bueno, en conferencias pasadas nosotros ya explicamos qué es el corazón, ¿verdad? Creo que todos tenemos bien claro qué es el corazón, porque, o sea, las personas no conocen muy bien este término. Por eso hay que primero explicarlo. ¿Qué es el corazón? Entonces, ya que entendemos todos el corazón, podemos hablar del corazón. Por eso, el cambio se genera primero en el corazón, ¿sí? No exteriormente. Y bueno, parte del cambio, y es lo que hoy quiero tocar principalmente, parte del cambio se genera por la relación, por el fluir del corazón, por estar en comunicación con las personas, aprender de las personas, escuchar de las personas. Una persona aislada, encerrada en sí mismo, nunca puede experimentar un cambio. ¿Me explico? Por eso, parte del cambio es la relación con las personas, aprender y escuchar de ellas. Cuando el corazón fluye hacia otros, dice, hay felicidad, su vida cambia. Muy importante que el corazón fluya con las otras personas. Los jóvenes principalmente, ¿verdad? Con sus maestros, sus padres, las personas que tienen más experiencia, más conocimiento que ellos, tiene que fluir su corazón. Es un problema muy común entre los jóvenes. No quieren y no saben escuchar a sus padres ni a sus maestros. Por eso les genera mucho conflicto. Muchos jóvenes hoy en día se encierran en sí mismos, todo el día quieren estar en su móvil, en su celular, ¿verdad? No salen de su propio mundo, no se expresan, no escuchan a los demás. Entonces eso les causa infelicidad, frustración, ¿verdad? No hay algo por qué luchar en su vida. Por lo tanto, no hay un cambio. Y hay una historia muy interesante. El fundador de nuestra fraternidad IYF, el doctor Oxo Park, cuenta que su padre, ¿verdad? Su padre hace muchísimos años, cuando el doctor Sopar y su hermana eran niños, su padre un día se dio cuenta de que su hija estaba enferma. Tenía una infección muy fuerte. Entonces en la aldea donde ellos vivían había un médico. Ese médico podía sanar, podía resolver ese problema, esa infección en su hija. El problema es que el papá del fundador, ¿verdad? Del doctor Sopar, no tenía dinero. ¿Quién puede ir al doctor sin dinero? ¿Quién puede ir a consulta médica? ¿Quién puede comprar medicamento, medicina sin dinero? No se puede. Entonces era un gran problema, porque la hija de este señor tenía que sanarse, tenía que curarse, tomar alguna medicina, pero sin dinero era muy complicado. Entonces se le ocurrió una idea al papá del doctor Oxopar, que dijo:
voy a ir a casa del médico, le voy a explicar que no tengo dinero, necesito su servicio, una consulta con él para mi hija, pero a cambio yo le voy a cambiar el techo de su casa, ya que el techo de su casa yo lo veo un poco viejo, incluso se empieza a podrir por la humedad, por el agua. Entonces yo sé cambiar los techos, ¿verdad? Entonces quiso cambiar el techo, hacer ese favor a cambio de una consulta médica. El médico aceptó. Ese día pudo atender a su hija, pudo recetarle algunos medicamentos y después el mismo padre de esta chica, de esta niña, quiso regresar a consulta. Ahora le dijo, bueno, yo ya una vez le cambié el techo, ahora le voy a limpiar su letrina. Entonces, limpiando su letrina, el médico pudo ofrecerle otra consulta más. ¿Qué clase de actitud es esta? ¿Por qué el comportamiento del padre de esta niña, que era hermana del doctor Sopar cuando era niño, por qué ese comportamiento? Cuando uno reconoce su posición, cuando uno reconoce necesitar de otros, entonces se coloca, ¿verdad?, en una posición baja, en una posición de humildad, porque necesita de los otros, ¿cierto? Entonces, con tal de que su hija fuera sana, cambió el techo de la casa del médico, después limpió su letrina, así consiguió finalmente las consultas necesarias, los medicamentos necesarios para su hija. Ahora, bueno, ya murió el padre del doctor Sopar, pero muchos años después, este médico con el padre de la niña fueron muy buenos amigos, muchos años. Se estableció una relación de amistad. Entonces ahora ya ni siquiera podía cobrarle, ¿no? Por tanta amistad, tanto cariño que se tenían, el mismo médico le ayudaba al padre de esta niña, al padre del doctor Usopa. Muchas veces nosotros no queremos encontrar o reconocer nuestra posición. Entonces nos cerramos ante otras personas. Pero no sabemos, no nos damos cuenta que esas personas nos pueden ayudar, nos pueden brindar apoyo, algún nuevo conocimiento, una nueva enseñanza, algo muy valioso para nuestra vida, pero por no encontrar nuestra posición no podemos tener un corazón bajo, una actitud humilde. Por eso nos perdemos de muchas cosas muy valiosas en nuestra vida. La enseñanza de este padre, ¿verdad?, nos sirve a muchos de nosotros, porque cuántas cosas obtendríamos si nosotros viviéramos con un corazón bajo, reconociendo nuestra posición, reconociendo principalmente que necesitamos de los demás. Necesitamos no solo de nuestros padres, también de los maestros, de nuestros amigos, de personas muy sabias, con mucha experiencia, que conocen más cosas que nosotros, han vivido más que nosotros. Nosotros podemos aprender de esas personas. Pero muchas veces vivimos, nos conducimos con un corazón muy arrogante, muy altivo, por eso no podemos recibir de otras personas. Y hablando específicamente en la juventud. En la juventud hay un problema muy común a través de los siglos de la historia de la humanidad. Es un conflicto eterno. Siempre existe este conflicto. ¿Cuál es este conflicto? La mala relación de los padres con los hijos. No importa la edad, no importa, más bien la época, perdón, no importa la época, en qué año vivamos, siempre existe este conflicto. Hace 100 años, hace 1000 años, hace 2000 años, siempre ha existido este conflicto. Es un problema que los jóvenes deben aprender a resolver. Los jóvenes muchas veces cierran el corazón con sus padres. Muchas veces no quieren escuchar a sus padres. Pero así como la historia que acabamos de ver, ese médico pudo ayudar al padre de la niña, así nuestros padres están para ayudarnos, para brindarnos apoyo, para enseñarnos, dirigirnos. Ellos tienen mucha más experiencia que yo y algo muy importante, ellos me quieren, o sea, quieren lo mejor para mí.
Pero sin ver eso, el joven solamente cerrando su oído, su corazón hacia ellos, no puede resolver este eterno conflicto. Ya después cuando uno crece se da cuenta, ¿no? A mi padre tenía razón. ¿Por qué no escuché a mi padre? ¿Por qué no hice caso cuando mi padre me aconsejó? Pero ya es muy tarde, ¿no? Desde jóvenes, el joven debe aprender, aunque no me guste cómo son mis papás, no me guste cómo me dirigen ellos, pero ellos quieren lo mejor para mí. Además, ellos saben más que yo. Ellos ya vivieron más años, tienen más experiencia y por el amor que me tienen, todo lo que ellos me dicen es para bien. Sí, pero es algo que no puede entrar en el corazón del joven. ¿Por qué? Porque su corazón no ha aprendido su verdadera posición. Por eso no puede experimentar ese cambio, ¿no? Y bueno, cuando el hijo finalmente puede sentir, detectar el corazón de su padre, conocer a profundidad el corazón de su padre, entonces comienza el cambio, comienza a fluir el corazón, se alinean los corazones. Y finalmente el padre y el hijo pueden construir una familia feliz, tranquila, con armonía, ¿verdad? Porque se conocen. El hijo conoce el corazón del padre, el padre conoce el corazón del hijo. Y es como un auto, por ejemplo, un auto que tenga los neumáticos con diferente presión de aire. ¿Qué sucede? Cuando yo salgo a la autopista, ¿qué sucede si algunas llantas de mi auto tiene una presión muy baja, otras llantas tienen una presión muy alta? ¿Qué sucedería? Primero, el auto se desgasta. No solamente se desgasta, gasta más combustible, incluso puede hasta ocasionar un accidente. Las 4 llantas o neumáticos del auto deben tener la misma presión, ¿sí? También el mismo balance, estar alineadas. De la misma manera en una familia. ¿Y por qué hablo de la familia? ¿Por qué hablo de la relación con los padres? Porque ahí nace todo. La familia es la institución más importante de cualquier sociedad. Si una familia o un conjunto de familias están fuertes, saben convivir, tienen armonía, se entienden, reciben palabra uno de otro, entonces la sociedad cambiará también, ¿sí? Por eso es muy importante la relación con nuestros padres, con nuestros hijos. Un auto necesita estar con la misma presión de aire en las 4 llantas. Es muy importante para que el auto no tenga ningún problema, llegue a su destino, pueda avanzar bien. La familia es igual. Cuando yo no conozco el corazón de mi padre o yo no conozco el corazón de mi hijo, nadie se escucha, nadie recibe consejo del otro, entonces esa familia pronto va a sufrir un accidente, un accidente. Algo va a suceder en esa familia, no va a poder fluir, no va a poder experimentar armonía, felicidad, ¿sí? Y bueno, cada ser humano es diferente uno de otro, es algo que tenemos que entender muy bien. Nadie piensa igual que yo. ¿Ustedes conocen a alguna persona que piense igual que ustedes? ¿Que coincida en todo lo que ustedes piensen? No existe. Todas las personas son diferentes. No solo exteriormente, ¿verdad? No solamente físicamente, sino en el corazón también. En los pensamientos también, cada quien tiene su propia idea, su propia manera de pensar, su propio sentimiento, ¿verdad? Su propia interpretación de alguna situación. Cada quien es diferente. Pero eso no es impedimento. ¿Para qué? Para que los corazones se unifiquen. No necesitamos pensar igual. No necesitamos vivir igual para que dos personas se conecten en el corazón. Su corazón fluya, se comunique, se complementen. El problema de muchos jóvenes es que quieren que sus padres piensen igual que ellos. ¿Cierto? Mi papá no piensa igual que yo. Por eso, mejor no lo escucho. No recibo su consejo, no recibo su guía. O mi maestro no piensa igual que yo.
es muy exigente, no me comprende, no sabe que yo no puedo hacer tantas tareas como él piensa. Entonces, por no pensar como yo, no lo escucho. Cierro mi corazón con él. Así, muchos jóvenes, muchas personas cierran el corazón, dejan de escuchar a los demás porque no son como ellos. Pero es un error muy, muy grave. Porque lo que tenemos que entender es que ninguna persona va a pensar como yo. Nadie es igual que yo. Debemos aprender a recibir, aunque no sea como yo quiero, como yo espero, pero debo recibir. ¿Ok? Hay un ejemplo que ustedes conocen bien. ¿Quién conoce la fruta durian? Hemos escuchado acerca de esta fruta, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo excelente para la relación interpersonal, escuchar a los demás, recibir de los demás. El durian es un fruto del sur de Asia que tiene una característica, dice ahí, tiene olor a infierno, pero sabor a cielo. O sea, cuando uno tiene el durian en sus manos, aparte de que es feo, miren, ahí está la fotografía. Aparte de que es feo, no es lindo, no es atractivo, ¿verdad? Esa fruta huele muy mal también. Entonces, cuando tiene uno el durian en sus manos, no se antoja para nada. No quiere comer porque es feo, huele mal, no se antoja. Pero cuando uno lo prueba, el sabor de la fruta es muy deliciosa, muy exquisita. Entonces, en el sur de Asia es una fruta muy cotizada. Creo que es un poco cara también. Porque gente gusta mucho comer esta fruta. Aquí en América no nace esta fruta, pero algunos voluntarios Gunius Corps nos han contado que sí, efectivamente esa fruta es muy deliciosa. Y como esta fruta, así muchas personas exteriormente no son atractivas para mí. Yo no tengo nada que aprender o que escuchar de esa persona. Mira, no piensa como yo, mira, no vive como yo. Piensa diferente a mí. ¿Cómo yo voy a escuchar a esa persona? ¿Cómo yo voy a conectar mi corazón con esa persona? Somos muy diferentes. No tiene nada de atractiva o atractivo para mí. Entonces cerramos el corazón nuevamente. Pero si nosotros experimentáramos no lo exterior de esa persona, no la primera apariencia, sino su corazón, escuchar cómo piensa, ¿verdad? ¿Cuál es su percepción, su sentimiento? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Cuando conocemos el corazón de una persona nos damos cuenta, yo tenía una mala impresión de esa persona. No es arrogante, aquí en México le decimos payasa, ¿no? Sino es agradable, es una persona agradable. Podemos conectar el corazón. Por eso debemos saber que ninguna persona va a ser como yo espero. Pero eso no quiere decir que tenga que cerrar el corazón con esa persona. Entonces, volviendo al tema del cambio, ¿cómo cambia una persona? Como dijimos al principio, el exteriormente, ¿sí? Y así como en un auto, cuando un auto se queda sin gasolina, sin combustible, ¿sí? Se agota el combustible, pero yo necesito llegar a cierto lugar, pero mi auto no tiene combustible. Entonces, ¿qué hacemos? Sería ilógico y sería tonto que la aguja, si la aguja que indica que la gasolina o el combustible se agotó, yo la quiera cambiar o subir manualmente. Eso no cambia nada, ¿o sí? No porque la aguja se puso en el indicador de full, o sea, lleno, no quiere decir que tenga gasolina, solo porque yo la moví manualmente. ¿Me explico? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que echar gasolina, combustible al auto. De otra manera no se podrá cambiar, no se podrá arrancar, no podré llegar a mi destino. De la misma manera, el cambio de una persona se genera desde el corazón.
Si el corazón no recibe, el corazón no tiene la fuerza, principalmente no se da cuenta que necesita de los demás, necesita escuchar a los demás, no podrá venir nunca el cambio. Aunque la aguja ya está en full, ya está lleno el tanque, pero realmente no está lleno, está vacío. Porque mucha gente quiere cambiar exteriormente, pero no se da cuenta que el verdadero cambio viene únicamente del corazón. Si nosotros pudiéramos definir un proceso para el cambio, ¿cuál sería? Son estos 3 sencillos pasos. El primer paso para el cambio, más bien son 2 pasos, ¿no? 2 pasos para desembocar en el cambio. Primero, descubrimiento, que es por cierto otro de los capítulos del libro, también vamos a ver más adelante. Primero, descubrimiento. ¿Descubrir qué? Descubrir qué. Mi posición. ¿Qué necesito de los demás? Descubrir eso. Que en mí no hay fuerza, en mí no hay cambio. Necesito de los demás. Está comprobado científicamente, clínicamente también, una persona que vive solo, suele vivir aislado de los demás, tiene tendencia a la depresión. Una persona que se comunica fácilmente con los demás, es difícil que se deprima, ¿sí? Porque nosotros, como seres humanos, al igual que la naturaleza en sí, estamos diseñados para relacionarnos con los demás. Una persona que no se relaciona y no conecta su corazón con alguien más, es una persona que no experimenta cambio en su vida. Y el paso número 2, conexión. Una vez que ya descubrí que necesito de los demás, necesito de mis padres, necesito de mis maestros, porque ellos son quienes me van a dar las herramientas, el apoyo, la fortaleza que yo necesito en mi vida para avanzar, para cambiar. Entonces me conecto con ellos. Aunque no me guste tanto la manera o el carácter de mis padres, o de mis maestros, o de mis amigos, pero reconociendo que ninguna persona piensa igual que yo. Entonces, saber escuchar, saber conectar mi corazón con ellos. Entonces, vendrá el cambio verdadero. Una persona experimentará el cambio, ¿sí? Y aquí lo vemos mejor, ¿no? Al darse cuenta del estado de su corazón, primer paso, que necesita que su corazón reciba ese combustible espiritual, emocional, de alguien más. Después se conecta con otra persona, finalmente el comportamiento de un joven comienza a cambiar. Nosotros debemos siempre enseñar a los jóvenes, que como jóvenes, aunque tienen mucha energía, tienen mucho potencial, pero si no son dirigidos por alguien, si no escuchan a alguien, entonces, ¿cuándo van a cambiar? Nunca. ¿Cuándo van a poder canalizar esa energía, ese poder que ellos tienen como juventud? Nunca. Sí, es importante que sean dirigidos. Dice aquí, quien piensa que siempre está en lo correcto, solo podrá caer en la locura. Es una frase muy cierta. Si yo siempre vivo pensando que yo estoy en lo correcto, siempre yo tengo la razón. Y es parte de lo que vamos a ver también en el capítulo 8 de descubrimiento. Si yo no me doy cuenta que necesito de los demás, yo incluso puedo caer en la locura. Hay personas que, claro, clínicamente tal vez no son locas o dementes, ¿no? Pero ya viven en una amargura emocional, nada les gusta, de todo se quejan, siempre están viendo los errores en los demás, siempre se están quejando de su prójimo, de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, de su vecino, siempre hay queja en ellos. ¿Por qué? Ellos piensan que siempre están en lo correcto. Eso no solo en los jóvenes, a nosotros nos pasa. Muchas veces vivimos de esa manera. Yo tengo la razón. ¿Por qué voy a escuchar al ministro? ¿Por qué voy a escuchar al hermano? ¿Por qué voy a escuchar a tal?
¿no? Si yo tengo la razón. Es un mal muy grande pensar así. Podemos caer incluso en la locura, como dice aquí. Y bueno, terminando esta conferencia, nuevamente es muy importante que ellos se reflejen en esta enseñanza, en este capítulo del cambio, ¿no? Con el enfoque, como ya vimos, con el enfoque de relacionarse con los demás, principalmente con aquellos que les quieren ayudar. ¿Sí? Primero sus padres, sus maestros también. Entonces, los jóvenes relacionándose, abriendo su corazón, conectando su corazón, aceptando que ellos necesitan de ellos, entonces podrán experimentar un cambio verdadero. Bueno, este ha sido el capítulo 7, aunque ha sido breve, pero yo sé que ustedes van a desarrollar, a mejorar esta conferencia con muchos mejores casos o ejemplos. Bueno, muchas gracias, espero que haya servido a ustedes. Gracias.